hombres o mujeres de este camino los trajera presos a Jerusalén. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó aquí, mis queridos hermanos? Pues dice que aquí en ese momento, pues dice que había un hombre llamado Saulo. Saulo no conocía de la palabra de Dios, Saulo no sabía de la palabra de Dios. Entonces dice que él creía en las leyes de Moisés. Entonces dice que un día más que él, como no creía en Jesús, dice que mandaba matar y encarcelar a las personas que alabaran a Jesús, a Cristo. Eso hacía con las personas que creían en Jesús. Entonces dice que un día fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Entonces dice que si hallaba a algunos hombres o mujeres y los trajera presos a Jerusalén. Pero dice que ya casi estaba llegando a Damasco. Pero allí en Damasco salió una luz resplandeciente del cielo. Esa luz lo rodeó. Entonces dice que una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pues Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Así le dijo. Saulo en ese momento, mis queridos hermanos, se quedó sentado, ahí asustado, temblando. Él se arrepintió, él se quedó pensando su gran pecado que había cometido. Pero entonces dice que en ese momento Saulo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? No crean que se quedó allí sentado, ni asustado. Él fue y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo: ve a las puertas de Damasco y ahí se te dirá lo que harás. Saulo se levantó de ahí, pero cuando abrió los ojos, él estaba ciego porque no podía ver nada, ¿verdad? Que estaba ciego. Sí, entonces dice que en ese momento, pues, dice que los soldados que venían con él lo llevaron a la calle que se llama de derecha, a la casa de un joven llamado Judas. Dice que allí en casa de Judas lo metieron, pero entonces dice que allí Saulo estuvo ayunando, no comió 3 días, 3 noches, no bebió nada, no hizo nada. Él se la pasó orando, oró. Pero ¿para qué oró? Para pedirle perdón a Cristo. Hemos de ser también nosotros como Saulo. Si hemos hecho las cosas mal, si nos hemos equivocado, si nos arrepentimos de algún pecado, hemos de orar con Cristo. Debemos de orar, hablarle lo que sucedió, decirle lo que pasó y Él te va a perdonar, como lo dijimos en el de Pedro. ¿Se acuerdan que yo dije que así como Jesús perdonó a Pedro, Jesús está dispuesto a perdonarte, aunque tú hayas cometido pecados? Pero entonces Jesús te va a perdonar, mi querido hermano. Entonces dice que en ese momento Jesús habló con un discípulo llamado de él, Ananías. Dice que Ananías, Jesús le dijo: Ananías, y Ananías respondió: heme aquí, Señor. Entonces dice que Jesús le dijo: Ananías, ve a la calle que se llama de derecha, en casa de un joven llamado Judas. Ahí en casa de Judas está un hombre llamado Saulo de Tarso, que ahora han visto visión a un hombre llamado Ananías, que viene y entra para que te recobre la vista. Ananías, ¿qué creen que hizo? Le dijo: Señor, yo conozco a Saulo, he escuchado de las personas que hablan de él, que mata a las personas que creen de su palabra, que hablan de su palabra. Él no quiso ir, pero sabemos por qué no quiso ir. Díganme ustedes, yo le hago la pregunta: ¿por qué no quiso ir? Por los males que había hecho. Buenas preguntas, buenas respuestas. Él fue porque él pensaba que lo iba a matar, así como dijo la hermana Katy. Él pensaba que lo iba a matar, que lo iba a encarcelar. Entonces por eso no quería ir. Pero entonces Jesús le dijo en el versículo 15, leámoslo todos juntos. Hechos 9, versículo 15, y nos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento es
es escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir llevar mi nombre? Ir a predicar. Jesús tenía un plan para él también, tenía algo planeado. Entonces dice que en ese momento Ananías se dio cuenta que tenía un plan para él, que Saulo ya era de la familia de Dios, de Cristo. Amén. Pero recordemos que Ananías tuvo tiempo para juzgar a Saulo, para criticarlo, porque él sabía que Saulo había cometido pecados. A veces nosotros, cuando nos arrepentimos y empezamos a llegar a la iglesia, mis queridos hermanos de la iglesia, tus vecinos, tus amigos, tu familia, viene y te dice, oye, no, tú estabas en esto, y ahora vas a la iglesia. Así toman tiempo para criticar, para juzgarte. Así lo hizo Ananías, pero él se dio cuenta. Pero mis queridos hermanos, dice que Ananías se fue así rápido y llegó a casa de Judas, y ahí en casa de Judas encontró a Saulo de Tarso, y entonces le dijo, hermano mío, el Señor me ha enviado para que te recobre la vista. Entonces dice que en ese momento pues Ananías agarró y le puso las manos sobre él y él recobró la vista. ¿Qué hizo Saulo inmediatamente? Él comió y se fue a bautizar, pero fue así, mis queridos hermanos. Él se bautizó porque él sintió que él ya podía bautizarse. Él sintió que Cristo le ayudó. Porque no crean que él dijo, no, es que yo no estoy listo. No, él fue lo más rápido. Él se fue a bautizar, mis queridos hermanos. Él no dijo nada. Él sintió el Espíritu Santo en su corazón, en su vida. Se sintió acompañado por él. Entonces dice que fue inmediatamente, mis queridos hermanos. Él no se quedó ahí. Él se fue. Entonces dice que en ese momento él se bautizó y se fue con los discípulos a predicar, a aprender más de la palabra de Dios. Entonces dice que llegó el día que él predicó. Nos dice en Mateo, en Hechos 9:20, y nos dice, Saulo predica en Damasco. Bueno, aquí la historia se trata de que Saulo estaba predicando en las iglesias, pero entonces la gente decía, pero no que él mataba a la gente que creía en nuestro Dios. Ellos decían, ellos se quejaban, pero entonces ellos escucharon y entendieron. Ellos fueron conociendo más de la palabra de él, aprendiendo más de su palabra. ¿Pero por qué? Porque Saulo tomó el tiempo necesario. Hemos de ser también como Saulo en esa parte, y estudiar, predicar también. Esto viene para los hermanos que ya están en la iglesia. Podemos ir a predicar, mis queridos hermanos. Entonces dice que en ese momento él predicaba, pero llegó el tiempo, llegó el día que Jesús los habló para una misión. Esta la encontramos en Hechos de los Apóstoles 13:4. Díganlo fuertemente cuando lo tengan. Hechos 13:4. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces dice que en ese momento pues les dijo que tenía una misión Jesús para ellos. Los discípulos que hicieron, se consagraron, se alistaron. ¿Pero cómo? ¿Se consagraron a Dios? Estudiaron, oraron, ayunaron, hicieron tantas cosas, oraron, se ponían a estudiar. Mis queridos hermanos, nosotros nos debemos así estar listos, pero así como lo hicieron ellos. ¿Cuántos cuando ayunamos hacemos esto? Nos llenamos del Espíritu de Dios, nos alimentamos del Espíritu Santo, de la palabra, de la Biblia. ¿Cuántos hacemos esto? Alzamos nuestra mano. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, esto se debe hacer también para los que conocen también de la palabra. Hemos de ir a ayunar así, pero también debemos ir prepararnos así como lo hicieron ellos.
Entonces dice que llegó el día que ellos se tuvieron que ir. Eligió a Saulo y a Bernabé, pero ahora Saulo ya no se llamaba Saulo, sino que se llamaba Pablo. Pablo se fue con Bernabé a predicar. Primero llegaron a la ciudad de Seleucia. Allí en Seleucia predicaron de la palabra de Dios. Anunciaron la palabra de Dios en las iglesias judías. Les enseñaron a los judíos que no conocían de la palabra de Dios. Les enseñaron, hasta judíos se bautizaron. Aprendieron más. Dieron estudios bíblicos, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes dan estudios bíblicos? Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces dice que ellos dieron estudios bíblicos. Después de que ellos terminaron en Seleucia, partieron rápidamente a Chipre. Allá en Chipre había un mago que era muy malo. Él tenía un compañero. Su compañero no conocía, él quería conocer, él quería aprender de Jesús. Pero ¿qué pasó con el mago? Él se lo impedía, le decía que no fuera. Pablo observó lo que estaba haciendo este hombre. Entonces dice que en ese momento él observó y entonces fue y le dijo, nos lo dice en el versículo 10. ¿Qué le dijo, mis queridos hermanos? Le dijo, lleno de todo engaño, el versículo 10. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no serás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué pasó? Pues dice que Pablo le dijo a este mago que quedaría ciego, que ya no iba a ver, que quedaría en tinieblas, que no vería el sol por algún tiempo. Pero ¿qué sucedió con este mago? Yo les voy a decir qué pasó. Este mago dijo, no, eso jamás me va a pasar, porque él, como pensaba que tenía el poder de la brujería, pensaba que nada le iba a pasar. Pero entonces dice que en ese momento él quedó ciego, porque sabemos que el poder más grande del mundo lo tiene ¿quién? Dios. Amén. Mis queridos hermanos, Dios es el único que tiene ese poder, y ese es el único que gobierna el universo, que gobierna el mundo. Entonces dice que en ese momento él quedó ciego. Entonces dice que su compañero nos lo dice en Hechos 13:12 y nos dice, entonces el proconsol, viendo lo que había sucedió, creyó admirada en la doctrina del Señor. ¿Qué sucedió? Creyó admiradamente en la doctrina de Cristo, de Amén. Dios. Esto pasó con este hombre. ¿Cuántos vamos a ser como él? Como Saulo, que creyó en la palabra de Dios. ¿Cuántos vamos a ir a consagrarnos, a prepararnos? Amén. ¿Cuántos vamos a estar dispuestos a bautizarnos? Visitas. Amén. Alcemos la mano. ¿Cuántos estaremos dispuestos a bautizarnos? Mis queridos hermanos, yo les invito a que creamos en Cristo verdaderamente, que aprendamos a creer en Él, porque Jesús nos va a ayudar, mis queridos hermanos. Yo les invito a que busquemos en Romanos 1:16. Díganlo fuertemente cuando lo tengan. Romanos 1:16. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, les invito a que los leamos todos juntos en voz alta, todos. Y nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente, y también el griego. Bueno, mis queridos hermanos, aquí que nos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Te avergüenzas del Evangelio de Dios? No. ¿No? ¿Verdad? Nosotros nunca nos avergoncemos del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para aquel que cree primeramente. ¿Cuántos están dispuestos a arrepentirse, orar, hablar con Cristo, alistarse, ir a predicar de la palabra de Dios? Hermanos, los que ya están en la iglesia, ¿cuántos están dispuestos a ir a predicar? Alcen la mano. Amén.
Mis queridos hermanos, yo les invito a que verdaderamente vayamos a hacer la misión. Esto viene solo para los hermanos. Pero también yo les digo a las visitas, ¿cuántos están dispuestos a ir a bautizarse, a cambiar como Saulo cambió su vida? Alcemos la mano, no, alcémosla, mis queridos hermanos. Yo les quiero decir cuántos están dispuestos. Yo les invito a que alcemos nuestras manos. Mis queridos hermanos, yo les quiero invitar a que vengan aquí adelante. Yo les voy a dar un papelito y aquí en este papelito van a escribir algo que ustedes quieran ser cambiados por Dios. O que se reparten a Un papelito. que se repartan a las visitas. ¿Las visitas? Ah, ok. Dices que quieres que cambien como el carácter. ¿Alguien puede hacer una pluma? O el dedo de Dios. Porque el dedo de Dios. Sí. Vamos a traer el plumerío ahí. Bueno, mis queridos hermanos, les invito a que escribamos ahí en el papelito cosas que quieren ser cambiados, como el carácter, como cualquier otra cosa, como quieren ser cambiados en su vida, cosas que quieren ser cambiados. Allá, pásalo allá. Tiene papelito.